¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados. Estaremos analizando la agenda noticiosa, por cierto, con las reacciones a lo planteado por el expresidente Ricardo Lagos y otros personeros de la centroizquierda y cómo esta se divide en torno al apruebo y al rechazo. También hablamos del avión venezolano iraní que se ha convertido en una incógnita. ¿Representa realmente una amenaza, un peligro? Lo estaremos desmenuzando en el segundo piso junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Y recibimos en el estudio a Christian Bonkeberg, uno de los convencionales constituyentes de la derecha chilena, que de hecho dejó el ministerio SECPRES, donde estaba en la anterior administración, para meterse en esta aventura que ha llegado a su fin. Conversaremos precisamente sobre la proyección y sobre por qué él no es partidario del texto que se redactó. Pero antes comencemos con lo siguiente. Hace un par de semanas hablábamos intensamente sobre la grave crisis de contaminación en Quintero y Puchuncaví y el rol de la Fundición Ventanas específicamente. Acá en el programa conversamos con ambientalistas, dirigentes sociales de la zona, líderes sindicales de Codelco, ministras y exministros, y todos coincidieron en que la planta o debía cerrarse o modernizarse urgentemente para evitar la emisión de dióxido de azufre, que es la que causa severos malestares especialmente a los niños. No es solo ese contaminante, pero ese sí tiene ese efecto. Sin embargo, hace unos días nos sorprendimos con la noticia de la reapertura de la fundición y de otras industrias contaminantes que estaban paralizadas. El Ministerio del Medio Ambiente les dio la autorización porque actualizaron sus planes operacionales, que es lo que exige la norma. En la empresa estatal aseguran que le hicieron una mantención a la fundición y que el proyecto que habilita el cierre definitivo pronto llegará al Congreso, mientras se conversa con los trabajadores para definir su futuro. Bueno, este es el tipo de contradicciones entre las decisiones políticas que se anuncian y las decisiones administrativas que se toman, que confunden y terminan cansando a la ciudadanía. Cuesta entender que se anuncie el cierre de una planta contaminante para proteger la salud de la población y a los pocos días, y cuando el interés de los medios va menguando, vuelva a abrirse. Los colegios de la zona, cuyos alumnos están de vacaciones, ven con preocupación lo que pueda pasar tras el retorno a clases. Temen nuevos episodios de náuseas, mareos, vómitos y desmayos. Piden que las empresas inviertan de una vez por todas para poder medir lo que provoca esto. María Araya, que es miembro del Consejo Consultivo del Hospital Adriana Cousiño, es más categórica. Opina que al gobierno le está quedando muy grande el poncho para enfrentar lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Saludamos en el mesón de Días Contados a nuestros panelistas. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy bien, buenas Carolina. noches. Buenas noches. Paula Walker, ¿qué Hola, tal? Carolita, buenas noches. Muy bien. Oye, tenemos harto tema para comentar, pero bueno, nosotros que tratamos tanto, como yo decía en el editorial, el tema de Puchuncaví, Quintero, nos sonó un poco como contracíclico, contraintuitivo, contra todo este anuncio, ¿no? Sí, yo quería partir diciendo que me siento muy orgullosa que este programa, en voz de nuestra conductora principal, toque el tema nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque al final el ciclo de las noticias tiende a levantar mucho polvo sobre un tema tan relevante como la contaminación, que afecta de esa manera a las personas que viven en la bahía de Puchuncaví, Quintero, ¿no es cierto? La bahía de Quintero. Pero de repente el ciclo noticioso pasa y viene el olvido. A otra cosa mariposa. Y el olvido es muy cruel con las personas. Y el olvido es cruel con los niños, con las niñas que están yendo a los colegios y que probablemente, esperamos que no, pueda haber otro episodio. Entonces, me parece súper interesante seguir las noticias y que no sea solo la pasión por el escándalo del momento. Yo no sé cómo lo veis tú, Juan Diego. JB, como editor. Como editores. Los editores. Oye, no, me parece lamentable. Pues, ¿cómo se les puede ocurrir poner al presidente anunciando que van a cerrar ventanas? Y abrirla. Y abrirla. O sea, pone un suche, no sé, pone un subsecretario, gerente de ventana. Pues no haces ese show que hiciste un viernes a última hora con el presidente anunciando el cierre de ventana y lo abren de nuevo. Es no tener ningún tipo de conciencia del control de daño. O sea,
no sé, mira, Es inexplicable. que la gente de Ventana vaya a La Moneda a decirle, señor Boric, usted es un mentiroso, no estoy dando la idea. Pero podría eventualmente ¿me pasar. entendí? O sea, no podríamos decir, oye, qué loco esta gente de Ventana que viene para acá. Pues tú no puedes poner al presidente a anunciar una medida que no se va a cumplir inmediatamente. Y la explicación, además, que yo estuve reporteando con ciertas autoridades de Codelco, es insólita. Porque lo que ellos plantean es que el cierre será paulatino. Ok, siempre se ha dicho que será paulatino. Gradual. Y el cierre de ventanas incluye la apertura de ventanas. No, pero además depende de una ley. Y luego te dicen, depende de la ley, depende del Congreso, estamos negociando con los trabajadores su reubicación y entre medio abrimos ventanas. Entonces tú les dices, bueno, pero ¿y si hay otro episodio de contaminación en ventana? Claro. Finalmente, como dice Juan Diego, es la opinión del presidente, o sea, la palabra del presidente en un gobierno ecológico. Entonces yo me pregunto y me imagino la tensión también con la ministra de Medio Ambiente, que también estuvo con nosotros y que dijo que su labor es justamente empujar las decisiones difíciles. Esta es una decisión súper difícil. Sí. Y por eso el presidente toma él la palabra y lo anuncia. Pero lo que no puede pasar es que después venga una empresa pública del Estado a abrir de nuevo. Porque la Superintendencia de Medio Ambiente le pone un visto bueno y dice, ya está listo para volver. Entonces, ¿por qué la cierro? Entonces, ¿para qué avisas que la cierran? Claro. No, a lo otro, mira, lo que pasa es que ya, el mejor escenario, que el presidente hubiera dado una conferencia de prensa donde explica, bueno, mira, vamos a cerrar ventanas, hay un procedimiento de certificaciones, hay un proceso, tenemos que mandar una ley para que se logre. Claro, después ¿cuál es el proceso? tenemos que desmantelar la fuente, tenemos que reubicar a los trabajadores. Entonces, ya, pero tú no anuncias, cerramos ventanas. Sí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, y si tú vas a hacer toda esa bajada de todo el proceso que significa cerrar ventana, no dejas al presidente hacerlo. O sea, llamas a una persona de menor envergadura. Para no exponerlo, digamos. No, y para que explicar que esto es un proceso largo, que entre medio pueden haber una Pueden cantidad abrir. claro, no, y que pucha, de repente. Y no se extrañen si abrimos. No, Claro. Algo no, así y que pueden elemental. haber pucha, trámites que se demoren, otras cosas tal vez que no van a salir lo bien que quería. Bueno, seguramente hay una negociación en curso con los trabajadores y las trabajadoras y de eso depende la redacción del proyecto de ley que se envíe, pero por Dios que hace falta que eso se agilice lo más posible para que dialogue con la urgencia de la puesta en escena que vimos ese viernes que tú recuerdas, Juan Diego. Pero analicemos las múltiples reacciones y las divisiones que está generando el interior de la centroizquierda, la toma de postura por el apruebo y el rechazo a partir de la carta del presidente Lagos, pero también de este grupo que se ha articulado en torno a una que nos una y que contiene a varios personeros de la centroizquierda del exgobierno de Michelle Bachelet. Abramos el segundo piso en días contados. Ha sido día de reacciones de quienes al interior de lo que conocemos como la exconcertación o la nueva mayoría están a favor del apruebo y que miran de manera crítica esto que se ha hecho por parte de estas personas que hemos estado mencionando, Oscar Landerreche, Andrés Velasco, bueno, está Javiera Parada también, entre otros. El exministro del Interior. El exministro del Interior, ¿Cuál? Mario Fernández. De la presidenta Mario Fernández, Bachelet. Mario Fernández. Y entonces se produce esta división, ¿no? Jorge Burgos también, entre otros personeros ex-ministro del Interior también, que han anunciado que van por el rechazo. Hubo reacciones del presidente Gabriel Boric, también de la convencional Beatriz Sánchez. Les propongo que abramos ese punto de prensa para que tengamos esas declaraciones y empezamos con el análisis acá en el segundo piso de Días Contados. Pone dos escenarios que son para mí bastante claros. En uno, en donde de aprobarse la Constitución hay que hacerle mejoras, como la gran mayoría como lo señaló ayer la presidenta de la Convención Constitucional, como lo señaló Gaspar Domínguez también, como yo mismo como presidente de la República estoy de acuerdo de que hay que tener esa disposición. Y en la otra opción, que es la que gana el rechazo, hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la Constitución. Es el pueblo el que tendrá que decidir. Yo siempre he dicho, ambas opciones son legítimas.
nuestro rol como gobierno es que todos los chilenos y chilenas voten informados. Para eso estaremos contribuyendo en la distribución del texto y que ojalá haya un debate con altura de mira. Al no tomar una definición, a mí no me deja muy clara cuál es su posición, pero no me quiero quedar en eso, no me quiero quedar en quienes están tomando una posición u otra. Esto es mucho más grande que nosotras, es mucho más grande que un líder, es mucho más grande que un presidente de partido, es mucho más grande que una sola organización. Esto es para toda la ciudadanía. Entonces no nos vamos a quedar con un liderazgo u otro, esto es de todos y de todas. Esa es la invitación. El apruebo hay que apropiárselo, es de todas y todos, es el ejercicio más democrático que hemos hecho en Chile. ¿Cómo ven lo que está pasando al interior de la centroizquierda? Paula Walker, partamos contigo. Mira, yo me acuerdo que en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, primero también, hacíamos hartos focus group. Y Explica lo que es un focus group. sí, un focus group es una reunión donde se le pide a personas normales, aleatoriamente, gracias, juntarse y conversar sobre temas y entonces tú sacas ideas. Pero sobre todo le vas tomando el pulso a la opinión pública. Es una técnica cualitativa, a diferencia de las encuestas, pero te sirve mucho para entender cómo están pensando las personas. Bueno, en uno de esos estudios había una señora, que era una señora extraordinaria, que decía, ¿por qué le tenemos que creer a ellos que lo único que hacen es pelear todo el día? Entiendo tu punto, Paula. Y nada de eso cambia. Es decir, tenemos que tomar una decisión súper relevante para el país, que es apoyar o no apoyar el texto que durante un año 154 personas redactaron, no solitos ni solitas, sino que lo redactaron además con equipos de abogados y abogadas de primer nivel. Lo que pasa es que ellos no se ven, pero todas las personas había como una especie de sala de máquina. Hoy día, a esta altura, decir que en realidad este es un texto que no me representa, como dice el presidente Lagos, no me gusta que le hayan metido mano al sistema político. No me gusta que el Poder Judicial no se llame Poder Judicial. No, o sea, lo que yo no puedo creer es que la definición de un poder constituido, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero un poder constituido por la sociedad civil con políticos, políticas, representantes de los pueblos originarios, representantes de los movimientos independientes, trabajen durante un año y en el caso del expresidente Lagos, simplemente diga, no, a mí no me gusta lo que ahí pasó. Y como no me gusta lo que ahí pasó, debemos hacer otra cosa y agarrar eso, meterlo en un cajón y vamos a otra cosa mariposa. El argumento del presidente Lagos es que es una constitución partisana, que no representa a la totalidad de la ciudadanía, y que es el mismo argumento que han utilizado todos quienes desde la centroizquierda en las últimas horas han salido a defender esa posición. Partisana en el sentido que representa a un partido. Solo un sector. Y lo otro que se ha dicho también es que la calidad de las normas jurídicas deja mucho que desear y que el sistema político, que es el corazón, digamos, del funcionamiento de una democracia, ha quedado cojo. Esos son principalmente los argumentos, pero me da la impresión, Paula, de que tú, debajo de todos estos argumentos racionales, lo que ves es una molestia o una tirria por lo que allí ocurrió, por lo que se expresó en términos de quiénes fueron los que asumieron ese poder, ¿no? Porque es bien llamativo cómo salen de escena los convencionales y entra al tiro este grupo político a copar ese espacio, ¿no? Bueno, siempre se dijo que la Convención Constituyente entraba en colisión con lo que tradicionalmente estaban encargados y tenían el poder de legislar, discutir, acordar, partidos políticos, parlamentarios, parlamentarias. Este grupo de personas que se sienta a pensar y redactar un texto de un nuevo pacto, de una nueva manera de llevar, ¿no? Nunca fue bien visto por la élite. Y la élite, desde el principio, lo miró con todo tipo de desconfianza. Y además, ellos se dedicaron también a tirarle un poquito de... La frecho. Ya, a ese mundo, ¿no? Es decir, ustedes no tienen legitimidad. Tú dices, los convencionales alimentaron de los alguna convencionales alimentaron una pelea un contra... antagonismo. Completamente, y antagonizaron, y es más, les dijeron que no tenían legitimidad. ¿Se acuerdan? Que hubo... Sí, cuando dijeron... No me acuerdo, pero cuéntame, sí. Cuando dijeron, ustedes no tienen la legitimidad
para discutir. A ustedes no les gusta la nueva Constitución, la vamos a entregar, Parlamento, ustedes la van a querer criticar de inmediato y cambiar, y estuvo la discusión si eso eran 2/3, 4/7. Exactamente, cuando Fernando Atria dice no tenemos por qué entregarle a quienes no tienen por qué tenerle lealtad. Exacto, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No me acordaba de eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cualquier persona que esté mirando esto y lo siga, como las personas siguen las noticias, es decir, más o menos, no es que están todo el día mirando noticias, ¿qué ven? Básicamente pelea. Y entienden poco de esta pelea. Juan Diego, ¿cómo lo ves tú? No, mira, la figura de Lagos crece, pero no sé si crece al lado correcto, la verdad, porque yo tengo una mejor opinión de Lagos, o sea, considero que fue un presidente de lujo y cómo se llama, y temo, y creo que es bien complejo lo que está jugando él, porque está teniendo un protagonismo más allá del que debería tener un expresidente. Creo que lo hace porque es una persona muy preparada, con muchos conocimientos, con mucha experiencia, y está preocupado por lo que está pasando y sale a decirlo. Y se preocupa también de su figura política, digamos. Claro, pero en ese sentido, ¿hasta qué punto no es su figura más importante? No sé, ¿me entiendes? Hay como hay una... ¿Cuánto hay de ego, dices tú? No, es que es muy fuerte, pero... Ha sido ninguneado Ricardo Lagos precisamente por este sector que podríamos encarnar en la mayoría de la convención. Lo ningunearon ya varios años que lo ningunean. Entonces, pero por eso, pero quédate calladito, ¿no? Como no sé, no es necesario, ¿me entendí? Salir a responderle a ellos, ¿me entiendes? Y ahí sería muy feo que se viera que él está respondiéndole a los cabros chicos, así como, mira, aquí te mira digo, de quién te reíste. Mira de quién te reíste, ahora te... Bueno, no, yo creo que Lagos es un tipo muy, muy inteligente, muy importante, muy relevante en la historia de Chile, que tiene muchas cosas que decir. No sé si la manera como lo está diciendo es la mejor. Hecho el punto, como dicen, piensen en lo siguiente. Los presidentes y presidentas de la recuperación de la democracia son Elwin, que ya no está, presidente Frey, presidente Lagos, la presidenta Bachelet, presidente Piñera, presidenta Bachelet, presidente Piñera. Si uno piensa hoy día dónde están los apoyos para la apruebo y el rechazo, tenemos a 3 expresidentes más bien cargados a la idea de rechazar, porque lo que hace Lagos es alejarse del apruebo. No es que dice voy a aprobar, lo que dice es la Constitución del 80 y esta, ninguno me representa. Ya, bueno, la gran mayoría a ninguno lo representa la Constitución del 80. Y esta Constitución es una Constitución perfectible, por cierto que sí, como cualquier obra humana. Entonces tú dices Piñera, Lagos, Frei Ruiz-Tagle, muy probablemente más hacia el rechazo. Y presidente Boric y la presidenta Bachelet. Soa Bachelet. Probablemente, sin temor a equivocarme, probablemente van por el apruebo. Porque ¿qué aprueban ellos? Probablemente también, y esta es mi opinión, es la idea de no seguir gobernados por la Constitución, del 80. Paula, profundicemos en el lugar que tiene un sentimiento humano muy, digamos, básico y extendido, que es el rencor en el mundo de la política, a partir de, solamente para ponerle más ají a la sopa, vamos a recordar un tuit en días posteados y lo comentamos al regreso. ¿Y el pajarito? A ver, nos faltó el pajarito. Ahí está el pajarito. Me encanta porque están como de inicios de la década pasada eso, ¿no? Como Oye, 2010, 2012, el pajarito. Oye, pero el tuit, ¿dónde está? Tenemos que ver el tuit del presidente Gabriel Boric. Yo por mientras relleno. Cuando no era presidente, lo que pasa es que ya me engaño verlo con su fotografía actual, pero fíjense la fecha. 4 de agosto del año 2019, tuiteaba lo siguiente Gabriel Boric Font. Qué gran invento de la élite que es Landerreche. Las candidaturas de izquierda deben nacer de procesos colectivos y ser representativas de luchas sociales, no de entrevistas en el Mercurio y autoproclamaciones frente al espejo. Una opinión del entonces diputado que tú crees que jamás fue olvidada por el aludido. O sea, miren, mi experiencia con el poder es que el rencor es un sentimiento que moviliza mucho a la clase política. Mucho.
obviamente nadie lo va a reconocer. Y todo el mundo intenta escalar 2 pisos, Y verse altruista. magnánimo o magnánima. Pero ese tuit, por ejemplo, del presidente, ¿tú crees que a Landarreche alguna vez se le olvidó? O sea, nunca. Debería, pero bueno. No, Debería. porque al final tu capital eres tú mismo. Pero es muy torpe seguir ¿No? funcionando en torno a algo. Está ¿Me bien, entendí? A eso voy. Está bien, pero a las personas les corre sangre por las venas en general. Tienes una ambición, tienes un objetivo en la vida. Mientras caminas hacia ese objetivo y te tocas como con un tuit como ese, o alguien te dice lo que sea privadamente, yo te voy a perseguir, yo no voy a dejar que llegue, yo voy a votar, o públicamente, que ha grabado aquí. Y pueden pasar muchos años. Y de repente hay una actitud que nadie entiende públicamente, pero que está movilizada desde la rabia y el rencor. ¿Hay una venganza de la élite al poder constituyente que se expresó en la convención? Chuta, yo creo que hay mucho de eso, fíjate. Yo creo que a la élite le molesta que el poder se reparta desde otros espacios A ver, Juan que Diego. ellos no habitan. No sé, yo creo que la convención dio jugo en términos para alimentar, salir a criticarlo. Habría sido maravilloso que esa convención tan heterogénea hubiera sido de lujo, ¿me entendí? Y hubiéramos cero falta. Pero no fue así. Entonces, obviamente, la élite lo que hace es decir, bueno, ahí están. Yo les dije. Yo creo que ya, y espero, de que no sigamos haciendo política de élite y que sea justamente esta posibilidad de, de juntar representantes reales del país a conversar lo que de ahora en adelante marque las políticas públicas y diseñe todo esto. Pero Y piensa un temita. Es que lo que pasa es que me acordé de ti. ¿De mí? Sí. No, por lo que habías Ok. dicho. Tú sabes que yo en todos mis años de periodista, toda la cuestión, sé algo que siempre me impresionó de Sebastián Piñera, era que no tenía rencor. Que no tenía rencor. Es operado. Yo no sé si Mira. no sé, pero acuérdense, ¿quién no odiaba más a Piñera que Longueira? Terminó de ministro. Evelyn Matei, caso Kioto, Radio Kioto. Terminó de ministra. Y los dos candidatos, además. Alamán. O sea, el tipo O sea, en el caso Kioto, más bien, el rencor debiera ser de ella hacia él. de ella, no de él. Sí, pero Va ahí a ser hubo una justo. operación. Pero No, igual porque. aceptó, fíjate. Sí, no, pero ella fue la que pasó toda la grabación y entregó todo el. Acuérdate, Otero. Pero Piñera de verdad era operado del rencor. A mí, porque también, igual que tú, yo reconozco que en la política los rencores a mí me ha tocado. Así me dice, no me hables de él. Claro. O sea, o esa persona no va a trabajar conmigo. Nunca. Yo nunca la voy a meter en el gabinete. Nunca la voy a O- perdonar. No, así Sí, son- completamente. ¿No tiene la impresión de que Boric es más bien de ese estilo como de no rencor? Ojalá. No, yo creo que Boric es un tipo joven y que Como sanito, en Sí, ese sentido. en 10 Ojalá, años más bien sanito. conversemos. Claro. No, en serio, de como verdad. Como la No, serie de de verdad. Borgen. Como Borgen, como House of Cards. Claro Oye, que- nos queda poquito rato. Sí, solamente Dale, quiero precisar una cosa. Después de la foto del presidente Lago con, Sí. con el presidente Boric, Twitter fue una fiesta. Y lo que menos se dijo es que no es una imagen que pertenezca a ninguno de los dos como idea, pero lo que menos se dijo fue que era un cazador con su presa. Sí. Que eso fue... eso fue lo que se dijo. Claro, Sí. pero ¿Quién? eso lo instaló un columnista. ¿Quién? Peña. Carlos Peña. Carlos claro que Peña. sí. No, pero Carlos Peña no tiene Twitter. No, pero No, lo no, escribió en la columna en el Mercurio. Ah. Sí, claro. Y en se términos tomaron de generales, eso. lo que- Yo, sí. de hecho, hice una pregunta en mi tweet personal y pregunté qué les pasaba con esa imagen. Sí. Y un montón de gente contestó y mucha gente tomaba la imagen de él y decía, aquí está el cazador Por por su Boric. presa. Claro, y la idea era Boric que era el Boric cazador. Claro. era el cazador y la presa era este señor que Ahí alguna se vez ve. había sido, claro. Inofensivo, Miren, dominado por el joven de alguna manera. esa idea, mi pregunta es,
el entorno del presidente Lagos, el mismo presidente. ¿Tú crees que no le pasa nada? ¿Tú crees que con por eso puede haber dicho esta carta? No. Yo lo que digo es que son seres humanos y las cosas... Mira, a mí en la vida periodística me ha tocado y he peleado mucho con periodistas que me piden cosas. Las conspiraciones siempre son mejores que la realidad. Uno es de verdad, o sea, una cuestión, te llegan, no, que mira, toda la cuestión. Tráeme datos, tráeme hechos y yo te lo compro. ¿Me entendí? O sea, está bien, yo creo, para este programa me entienden muy bien, me parece entretenido la figura de que Lagos, enojado, porque se sintió, ¿cómo se llama? La hacer presa. como interpretaciones. Claro, ¿me entendí? Salió con esta carta. Las cosas son más sencillas a veces y lamentables para el periodismo, porque uno siempre quiere escribir lo más malo de lo malo de lo malo. ¿Tú no crees que haya habido como una operación en que sea, o no una operación, pero una acción política del laguismo para que todos salieran el mismo día con los mismos argumentos a declararse por el rechazo? Ricardo Lagos y Carlos Peña son amigos, son personas cercanas. No, pero eso tiene que ver con la visita claro, de Boric. Yo digo, no, ayer Landerreche y Lagos, por ejemplo. Landerreche, Jimena Rincón lo anunció ayer en la mañana. No sé. Hasta esta hora no sabemos el resultado de la decisión que ha tomado la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, así que de eso vamos a estar hablando mañana para que no se extrañen. Sí. Hecho el disclosure. ¿Tú no crees que haya habido una acción concertada políticamente? No tenemos toda la noche. Sí. No. Tic-tac, Juan Diego. tic-tac. No tenemos toda la noche porque tenemos que hablar del avión Lo que pasa es que iraní. el timing, yo no sé, el timing del fin de la convención es el indicado para hacerlo. No sé si todos ellos se pusieron de acuerdo. Claro, pero Pero era obvio que tú después dices, de tiene sentido, terminar... termina y ya. Oye, el avión iraní, El avión venezolano-iraní, en rigor, quiero que me cuenten qué han podido averiguar, porque hoy día la ministra Isquia Siches de alguna manera llamó a la tranquilidad a la ciudadanía sobre que este avión, que no es el mismo que estuvo en Ezeiza hace un par de semanas, no representa ningún peligro. Escuchemos la declaración de la ministra del Interior, Isquia Siches, y lo comentamos acá en el panel. Tanto la ANI como la Policía de Investigaciones han hecho los respectivos informes y han sido entregados al Ministerio del Interior, analizados en conjunto con nuestro subsecretario, y a la fecha no han existido antecedentes que nos hayan llamado la atención, pero obviamente vamos a entregar toda esta información al Parlamento. ¿Qué sabemos de este misterioso y enigmático avión? Hay un columnista, Saliasnik, un abogado, que Expresidente de la comunidad judía. de la comunidad judía. Gabriel Saliasnik. Que obviamente escribió una columna muy dura, me entendí, y muy Porque explosiva. Irán es el enemigo jurado de Israel. A mí me ha tocado seguir lo que pasó en ¿cómo se llama? En Argentina, lo que pasó en Venezuela. O sea, conozco Venezuela y conozco la manera como operan, y es muy sospechoso que un avión venga. A ver, que me digan que el avión que llegó a Chile venía solamente a cargar combustible, ¿no? Y lo otro, que me digan que la ANI... Lejos. ¿Ah? Lejos, a lo menos, para venir a cargar con combustible. Sí. Una vuelta un poco larga. Claro, podría haber parado, no sé, la mitad, ¿no? En Brasil. Y que me digan que la ANI investigó. Tranquilizado. ¿No te parece tranquilizador? Bueno, hay una denuncia que hace Renovación Nacional, le vamos a preguntar después a Cristian Monkever cuando venga si tiene más antecedentes, que asegura que este avión ha hecho por lo menos 3 vuelos Santiago-Caracas-Santiago. Entre 3 y 5. ¿Y cuál sería el vínculo entre Irán y Venezuela? Irán y Venezuela tienen un vínculo muy ¿están importante, alineados? muy importante, porque cuando Venezuela es el país, es la principal reserva de petróleo mundial. El tema es que el petróleo no es tan puro, o, ¿me entienden? Necesita mucha refinación para ser utilizado como combustible, pero es la reserva más grande de combustible del mundo. Durante el periodo de Chávez y el periodo de Maduro, la industria petrolera venezolana se cayó a pedazos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sacaron a todos los operadores que habían extranjeros y no tuvieron la capacidad técnica, ¿me entiendes?, como para hacerla funcionar solos. Los chinos han tratado de meterse y con lo cual Venezuela, aunque sea paradójico, Venezuela no tiene petróleo hoy día. No puede explotar petróleo, produce muy poco petróleo. Ante lo cual se ha tenido que alimentar de su aliado, que es Irán. Y ha sido, los venezolanos viven del petróleo iraní. O sea, ese es el petróleo que se utiliza los en mueve. Venezuela. Claro. De Venezuela hay escasez de petróleo, o sea, escasez de gasolina. Qué increíble. Y la sospecha de que hay tráfico de armas en estos aviones. Entonces, también, lo que pasa claro. es que se ha dicho,
siempre, o sea, hablando de las conspiraciones que tanto nos gustan, se dice que en Venezuela están todos los malos del mundo. Están los narcotraficantes, está Hezbollah, que es un grupo iraní. Radicalismo islámico. Está la guerrilla colombiana. Terrorista. Terrorista. Y se me olvida uno, pero como que todos confluyen ahí. Es el lugar de, ¿me entiendo?, donde tienen libertad de operar. Y Hezbollah es muy importante, o sea, dentro de los grupos que funcionan en Venezuela. Sí, ¿qué quiero aportar? Sí, Paula. No, solamente quería, Juan Diego, ¿qué decía Gabriel Saliasnik en la columna? No, Saliasnik dice que esto es completamente sospechoso. Ya. Él se apunta principalmente en el hecho de lo que fue el atentado de AMIA, El AMIA, en en 94. Argentina, que fue un horror. Un horror. Botaron un edificio entero que era de la comunidad. Y Lucas aclaró que es lo más terrorífico de todo. Algunas cosas. Paula, querida. Yo creo que el tema del avión tiene que ser y deja muchas preguntas abiertas. Ayer el subsecretario del Interior fue citado justamente a conversar de este tema a la Comisión de Defensa de la Cámara. Y lo que hay, evidentemente, son aviones diferentes. El avión que llega a Chile es distinto del avión que aterriza en Argentina. Son aviones sin pasajeros. Es que ahí hay una Versiones. diferencia. Aquí hay una diferencia. Aparentemente el avión, por eso digo que está lleno de incógnitas que el gobierno debe aclarar. Con Viasa no puede operar en Chile. Entonces, un tema es que llegaron con pasajeros y que habría llegado con pasajeros venezolanos que tienen residencia en Chile, que no sería el primer viaje, y además se habría entregado una lista de los pasajeros en la sesión de la Cámara de Diputados. Y hay un pendiente de parte de la PDI. La PDI debe responder, y eso está pendiente hasta ahora, quiénes llegaron, qué trámites se hicieron, dónde están las personas que llegaron. Exacto. Porque vienen. Entonces, Pero ahí está, con la ANI yo creo que va a resolver ese tema. Qué irónico, Juan Diego. Entonces, bueno, está pendiente. No podemos quedarnos con la respuesta de que aquí no hay ningún tipo de amenaza ni cosa por lo menos sospechosa. O sea, Okay, yo si fuera autoridad de gobierno, sería súper cauta para Sí, más prudente que decir. Oye, Más vamos a prudente que decir que no hay nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar conversando con el ex convencional constituyente Cristian Monkever de Renovación Nacional. Antes, WOM tiene algo que contarte en Días Contados. Seguimos en Días Contados ahora. Saludamos a nuestro invitado, Cristian Monkever, ex convencional constituyente, ex ministro, ex diputado. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todavía resuenan los ecos de lo que pasó el lunes en el Salón de Honor del ex Congreso, del Congreso en Santiago, con la entrega del nuevo texto de la Constitución. Pero ya pareciera que ha pasado mucho tiempo, porque por Dios que han ocurrido hechos políticos que tenemos que ir comentando. Pero, ¿con qué sensación quedaste de cómo fue la ceremonia, de la despedida de quienes fueron tus compañeros y compañeras por un año? Sí, bueno, como les decía, gracias por la invitación y para poder conversar. Efectivamente, a ver, sensación, yo creo que se hizo la pega desde el punto de vista de la forma. Partimos literalmente en los jardines del ex Congreso. Pandemia, desconfianza, protestas, se suspendió el acto, no se cantó la canción nacional. Y a partir de eso se fue construyendo una buena pega donde yo quiero reconocer y revalorizar siempre el trabajo de los funcionarios del Congreso, que fueron en comisión de servicio. Yo creo que el aplauso permanente a John Smoke, que es el secretario de la convención, es el aplauso a lo que fueron todos los funcionarios, el trabajo técnico y de apoyo. Y el término, a mi juicio, afortunadamente cumplió los objetivos, que fuera una cosa sencilla, corta. Yo habría esperado que el presidente hubiera llegado desde el inicio, pero bueno, eso ya es un tema de protocolo y cada uno decide lo que hace. Pero se cumplió en ese sentido. Se cantó 2 veces el himno, sí. Gran cosa. Pero fue bueno el acto. Ahora, en el fondo tengo muchas diferencias, bueno, pues es un asunto distinto, pero en la forma creo que se cumplió. Por lo menos se cerró. Había muchos con corbata que no se la pusieron durante. Y hubo gente que no fue, ¿ah? Sí, algunos parece que no Teresa fueron. Marinovich no quiso ir, dijo que no iba a ir a un acto donde se dinamitaban las fases de la República. Sí. ¿Qué opinas de eso? Es que no sabía que no había ido alguno. Yo tenía entendido. No, yo creo que cada uno haga lo que quiera, si el día de la libertad. En mi opinión es que si a uno lo eligen hay que estar de principio hasta el fin. Y respetable si uno no quiere ir por diferentes razones, porque no puede o porque no quiere. Bueno, pero yo en el caso mío yo creo que hay que estar.
Yo lo veo por mi... Pero sí. ¿cómo no van a estar en el cierre los Por eso, convencionales? yo creo que hay que estar en todas. Y en general todas estuvieron todas, y eso es bien destacable, porque en otros procesos como estos, la derecha también ha tenido poca presencia, por circunstancias de la vida. Aquí también nos pasó, la gente decidió una elección distinta, una conformación distinta. Y nosotros estuvimos desde el principio hasta el final, en todas. No nos paramos ni nos fuimos. Y votamos y estuvimos y presentamos las indicaciones, nuestras propuestas. No nos pescaron mucho, pero es un asunto distinto. Pero estuvimos. Y con argumentos y hasta último minuto. Y créanme que yo les saco el sombrero porque hay que tener alta resiliencia al grupo, porque que permanentemente, sobre todo los asesores, permanentemente te digan que no, por diferentes razones, se hace un poquito pesado, porque... A ver, ¿cómo fue la despedida de los otros convencionales con los que políticamente no tenías nada que ver? ¿Es efectivo que hubo un ambiente como de cariño? ¿Con quién dirías tú que quedaste con una relación inesperada a partir de lo que pasó? No, yo creo que en lo humano esto cumplió su objetivo. O sea, si uno, a partir de lo humano, donde había desconfianzas totales, en todo sentido, yo venía del gobierno del presidente Piñera. Era ministro del gobierno, en 3 ministerios. Y había personas ahí que estaban en la primera línea o habían formado parte de los hechos de violencia y de protesta muchas veces, más que violencia de protesta en la calle. Entonces, esos eran los ambientes que había. Unos con más historia, otros con menos historia. Yo creo que a partir de ese trabajo de conversación, de conocerse, yo creo que se avanzó mucho en eso. Lo que pasa es que, claro, el texto quizás no responde a ese objetivo, pero sí. Yo tengo una muy buena impresión de todos los que estaban ahí y hay personas que son... incluso conversaba con muchos de ellos, por ejemplo, el colectivo socialista. El colectivo socialista tiene una generación de convencionales que ojalá sigan en lo público. Aportaron, ayudaron, informados, estudiosos, eran capaces de ponerse colorados. ¿Qué significa esto? De decir que no a algunas votaciones porque efectivamente las cosas no caminaban como ellos creían que debía ser. Y para eso hay que tener carácter, porque en algunos minutos les gritaban hasta traidores en el pleno. Entonces, yo tengo buena impresión de quienes estaban ahí, porque finalmente todos los que estuvieron ahí venían de diferentes mundos y todos se dieron por completo para que esto resultara. El resultado, cada uno saca su conclusión, pero para que resultara y para que esto funcionara, yo así lo vi. Cristian, ¿qué te parece lo que está ocurriendo al interior de la centroizquierda con las definiciones que se están tomando de manera cada vez más explícita sobre si aprobar o rechazar el texto? Sí, a ver, yo voté, me acuerdo, en el plebiscito de entrada, y no lo voy a olvidar nunca, apruebo. Y lo dije siendo... ¿Tú eras ministro? Yo era ministro y fui del primero que salí. Entonces después el presidente señaló, a raíz de mi declaración y otros más, me parece que Ignacio Briones, de que el gabinete ojalá no siguiera manifestando su opinión porque iba a quedar la pelotera, porque algunos a lo mejor estaban por el rechazo, otros por el apruebo. Y el plebiscito de entrada fue una tremenda... O sea, yo me pongo a recordar para atrás, yo creo que hay pocas veces donde un proyecto político potente como este, o cualquier proyecto, tiene un 80% de apoyo. Y no digo en las encuestas, sino que apoyo una gente que fue a votar. Y hoy día, lamentablemente, el resultado es un país dividido en torno a una propuesta de nueva constitución. Y lo que ocurre en la centroizquierda es precisamente lo mismo. Porque lo que yo vi dentro de la convención es que una centroizquierda, la verdad que estuvo muy incómoda. No se le escuchó, se le ninguneó, se le hizo responsable de los últimos 30 años. Pero ahí tú no incluyes al colectivo socialista, porque no se podría decir que no se le escuchó y no se lo consideró. No, el colectivo socialista en la primera etapa no se le escuchó nada. Ya. Después, cuando se empiezan a producir las primeras votaciones, sobre todo cuando se vota la primera comisión del sistema de justicia, donde se cayó casi todo, ahí el colectivo socialista dijo, o estamos o estamos. Y se empoderaron de Y ellos lograron ingresar a la mesa de conversaciones con mucha mayor fuerza. Pero en la primera etapa no. Andrés Cruz, que era el convencional de los socialistas en esa comisión. Exfiscal, no lo ya ni de apunte. Y una persona súper preparada y muy competente y por lo tanto, pero sí. Y hay otro grupo que es el grupo de la ex nueva mayoría, que es un grupo más reducido, que eso tampoco, donde está Fuad, donde está Felipe, Eduardo Castillo, Esquella, y que nosotros teníamos muchos vasos comunicantes con ellos, el grupo nuestro que era de RN, Bópoli, Independiente, que éramos 16, eran 7,
trabajamos bien unidos, presentábamos indicaciones juntos, porque para las indicaciones se necesitaban un número mínimo de firmas y ellos no las tenían y con nosotros las íbamos complementando, eran normalmente 15 y le íbamos facilitando las firmas y claro, ellos tampoco los escucharon mucho. Claro, lo que pasa es que dentro de la convención, esa izquierda y nosotros éramos minoría. Ya. Fuera de la convención no ocurre así. Entonces, evidentemente fuera de la convención hay mucha izquierda que no se siente cómoda también con esta propuesta de nueva constitución y lo están señalando públicamente. Y está bien que así sea, o sea, yo creo que aquí cada uno tiene que evaluar el texto en su mérito. En su mérito el y tomar presidente Lagos decisión. dice que esta es una constitución partisana, que no es para todos los chilenos, un argumento similar ha utilizado Oscar Landerreche, en fin, otros de los que se han manifestado por el rechazo. Pero claro, a la vez, no digamos que la constitución del 80 nos tiene el país viviendo en armonía hace tanto tiempo, digamos. Entonces, sí, yo creo que la constitución del 80 murió el plebiscito. De entrada, ahí se evaluó la constitución del 80. Yo creo que eso de todas maneras. Y muchos dijimos, no más. Y me parece bien que sea así. Y yo soy un convencido de que esto debe ser así. Yo sé que dentro de mi sector pueden haber dudas de otros, decir, oye, ahora sí y antes no. Está bien. Yo sé que dentro de mi sector también yo siempre he estado más favorable a empujar cambios legislativos, constitucionales, y no me ha resultado, a veces sí, a veces no. Pero creo que ahora sí hay una convicción bien potente y las pruebas están en las votaciones que se están dando en el Congreso. Por ejemplo, este proyecto de Matías Walker y de Jimena Rincón para bajar los quórums, para modificar las constituciones. Lo votaron a favor en la comisión. Claro, y se votó y los senadores de Renovación Nacional tomaron un acuerdo, los 12, que es la banca más grande, de apoyarlo en la sala. Y la bancada de diputados, que también es la más grande del Congreso, también van a apoyarlo en la sala, que son 25. ¿Y la UDI qué va a hacer? Yo entiendo que también la van a aprobar. Entiendo también que la van a apoyar. No tengo entiendo que sí. No, ¿Y qué se debiera hacer con esto que se ha llamado la llave maestra que habilita la construcción de un otro proyecto constitucional? ¿Cómo debiera ser? Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en un proceso constituyente donde la convención es una parte de ese proceso, está bien. Que podría haber terminado o eventualmente puede terminar el 4, ¿no es cierto? Si es que se llega a aprobar. Si es que se aprueba, claro. Claro, ahora, si no, bueno, no significa que tengamos que hacer otra convención. Yo creo que rápidamente, mi impresión, lo que yo creo es que el gobierno tiene que tomar la batuta, porque no veo a nadie más, no veo otra institución o algo así, que empuje el carro, que recoja todo lo que se trabaja acá, porque aquí hay cosas buenas también. Si uno no puede decir, no, está todo mal o un pésimo. Yo voté la mitad de las propuestas, creo, a favor. ¿La mitad más o menos de las propuestas más las o votaste menos. a favor? Yo vi, o sea, no he visto el registro final, pero hay muchas de las cosas que yo voté a favor. O sea, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Yo lo voté a favor. Era una de las razones de que yo fui ministro de Vivienda, entonces creo que tiene que estar en la Constitución. Entonces, pero hay otras cosas que no, y que a mi juicio eran bien descuadradas, y que no van a producir problemas más que soluciones. Entonces, yo creo que ese proceso constituyente ya está. Se inició y hay que darle término. O sea, tampoco podemos decir ya, se acabó el 4 de septiembre, supongamos que gana el rechazo, de aquí no va a llegar, no por ningún motivo. Eso sí que sería irresponsable. Ya, ¿y qué tendría que pasar si gana el rechazo el 4 de septiembre? Yo creo que rápidamente el gobierno convocara primero a los parlamentarios, porque ¿dónde está la facultad para cambiar la Constitución si él gana el rechazo? O sea, hoy día, ¿dónde está la facultad para cambiar la Constitución? En la gente, ¿no es cierto? En el plebiscito. Después se acabó. Supongamos que gana el rechazo. ¿Dónde está la facultad para cambiar la Constitución? En el Parlamento. Congreso, en el Parlamento, claro. Porque recupera esa facultad, que la teníamos nosotros hasta el lunes. Pero en el plebiscito de octubre del 2020, la gente votó mayoritariamente porque no estuvieran los parlamentarios involucrados en el proceso de construcción de la nueva Constitución. 80-20 también, igual que la apruebo. Sí, pero yo también voté por eso, por una convención totalmente elegida. Voté apruebo y convención 100% elegida. Pero no resultó mucho. Este mundo nuevo, distinto, como se esperaba. Este mundo de independiente, de realidades distintas. Entonces, no hay soluciones mágicas. Tú dices hay que ser realista y asumir que eso no funcionó y que eventualmente los parlamentarios van a tener que ser las personas que lo modifiquen, o tú dices el gobierno convocar... A eso iba yo, que yo creo que esto no es una sola cosa y una suerte como de parcelas o un estanco donde solamente el Parlamento. Yo creo que aquí hay un trabajo que se hizo en la Convención, que es de incalculable valor, durante un año. Estudios, academias, sociedad civil, universidades, profesionales, mucha info que está ahí. Y se redactó una Constitución. A algunos les gustará más, a otros nos gusta menos, está bien, ahí está. Supongamos que se rechaza. Ahí hay un valor
fuerte de mucha información. Nosotros, los 154, y en lo personal, no es lo mismo cuando partimos cuando terminamos. Tenemos una cantidad de información de expertos, de artículos, de aprendizaje, imagino, claro. de contenido que está muy fresco. Y eso también hay que tratar de aprovecharlo. En el fondo a eso me refiero. Y por lo tanto, el gobierno recogiendo todo esto, me imagino que apoyado por grupos de expertos, respaldado por el Parlamento, porque en algún minuto tiene que llegar al Parlamento, si no, no vamos a tener constitución. Si aquí el habilitado por norma para reformar o para empujar un proceso distinto o para terminarlo, para continuarlo, es el Parlamento. Es el Parlamento. Lo que sí creo que es importante, si se llega a tomar esa decisión, que ojalá sea y sea corta, tiene que haber un plebiscito de salida además. O sea, hay que preguntarle a la gente sí o no. Porque no hay llegar y aprobar algo, hay que preguntarle sí o no, si es que se produce un consenso distinto a este. Yo en eso creo, y no solamente creo, yo lo voy a empujar. Si llega a ganar el rechazo, lo voy a empujar desde mi sector, desde mi partido, en el cual, bueno, todavía me quieren. Entonces voy a tratar de hacer todo lo posible porque este capítulo lo cerremos. Yo creo que es fundamental y urgente que así sea. Te propongo que pasemos a la mesa con Juan Diego y con Paula, pero miremos parte de tu intervención final. La última de las intervenciones tuvieron los convencionales constituyentes 6 minutos para poder hacer un cierre de su participación. Hubo igual muchas recriminaciones. Veamos parte de lo que tú planteaste ahí en el pleno de la convención y nos instalamos en el mesón. Cuando uno ve y parte la reflexión respecto de este proceso que estamos viviendo, lo primero que se me viene a la cabeza y que quiero compartir es que qué proyecto político tiene su puntapié inicial con un 80% de apoyo ciudadano. Muy difícil lograrlo. Yo creo que ni contados con los dedos de una mano uno imagina y cómo envidiarían quizás más de algún líder, autoridad en cualquier parte o en cualquier país vecinos nuestros, de tener un puntapié inicial con un 80% de apoyo ciudadano. Parte de la intervención final de Cristian Monkeberg, que es desde el lunes un ciudadano de a pie, ya no investido con el mandato popular con que contaron los convencionales constituyentes durante el último año. Así es que aquí con Paula Walker y Juan Diego Montal vamos a continuar la conversación. Dale. Paula. Hola Cristian, buenas noches. Hola. ¿Vas a hacer campaña por el rechazo? Sí, claro, pero en una segunda línea. Yo creo que ya estuvimos bastante arriba de la pelota durante un año, muy metido en esto, pero ¿qué se entiende por campaña? No voy a andar en la calle repartiendo folletos, pero sí informando. Por ejemplo, hay mucha gente que me ha invitado a alguna región para hacer reuniones, actividades, eso sí, pero creo que nosotros no somos los que debemos llevar el pandero en esto, ¿no? Creo que está bien que informemos bien, que la gente se informe de buena manera y que tome decisión. Pero así como jefe de la campaña, por ningún motivo, no. ¿Por qué no? No, porque creo que es una campaña más ciudadana, no hay que politizarla. Nosotros ya estuvimos ahí. Yo creo que hay que aprovechar el esfuerzo y preguntarle bien a los constituyentes cuál fue el rol, y no solamente el rol, sino que el resultado de la convención y la propuesta y las dudas. Y que también nosotros demos un consejo, es sumamente importante. Por ejemplo, hace unos días atrás estuve en un club de adultos mayores que me invitaron en Macul, que es forma parte de mi distrito, mi ex distrito donde yo fui elegido. Y me preguntaron, me invitaron a tomar una taza de té, y se agradece, las magnolias. Y ahí estuvimos conversando respecto de la Constitución y me preguntaban de otra cosa aquí y ¿Qué allá. te preguntaban ellos o ellas? Te preguntan, ¿Qué les preocupa a los adultos mayores? Mucha inseguridad porque esto se mezcla también con el gobierno. Invierno, inflación, alza del costo de la vida como consecuencia y al mismo tiempo una constitución que hay mucha información dando vuelta y no hay consenso en que sea una propuesta unitaria. Entonces empiezan las dudas respecto de qué va a pasar con la seguridad ciudadana, si el voto es obligatorio o no. No lo tenían claro. No, algunos sí ya lo saben para este plebiscito, si van a haber multa o no van a haber multa. ¿Qué va a pasar con los temas de salud? La vivienda les preocupa
pero para sus hijos y sus nietos. ¿Y no sabían, por ejemplo, el tema del derecho a una vejez digna? ¿Se los alcanzaste? No salía, es que, claro, porque es un artículo específico, los adultos mayores como tal están nombrados en la Constitución y, claro, esa información no está porque la gente no se ha leído los 388 artículos y bueno, acaba de salir, o sea, también no hay tiempo para leérselo. Pero tú les dijiste esto que está señalando la Paula. Sí, pues lo hablamos. Claro, hay cosas, por ejemplo, yo siempre lo he señalado, hay cosas buenas, la paridad, a mí me encanta la paridad. Y creo que es una buena decisión. Y el tema de los adultos mayores expresamente establecidos en la Constitución como tal, está bien. ¿Te gusta eso? Sí, hay cosas, pero sí. Yo creo que hay cosas buenas, otras que a mi juicio no son muy buenas o más bien bastante negativas, que hace que uno no esté de acuerdo en aprobar de salida, lamentablemente. Yo digo lamentablemente porque creo que se desaprovechó una oportunidad, pero ya está. Ahora, de toda oportunidad se puede hacer algo mejor. Juan Diego. No, aquí invitamos, hace 2 días invitamos a Fernando Atria y a Pato Fernández. El mismo lunes que cerró la convención. Claro. Y se rieron mucho, y después vino Luis Cordero, pero se rieron mucho porque yo tenía la tesis de que vamos a tener 5 días en que si ven un ex convencional en pelota corriendo había que entenderlo. Parte de la catarsis. Porque después no es que sea tu caso. No es tu caso. No sé si sea muy afortunado el programa. Si saque aplauso, no sé, al revés. Pero la broma era decirte porque realmente fue muy, o sea, no solo un año, fueron primero una etapa de campaña, después el año. Como tú usaste la palabra ahora, hemos estado mucho tiempo arriba de la pelota. ¿Cómo fue bajarse de la pelota y cómo ves? O sea, a ver, el día que se acabó esta cuestión. Un alivio, yo me imagino. Sí, la verdad, mira, y lo mío yo lo sumo más, porque yo venía a ser ministro. Yo dejo el gobierno y me meto en una campaña. O sea, tú ya hay 3 años. Claro, y en pandemia, con pandemia, todo lo que significó ese año, ¿no es cierto?, que fue súper complejo. Políticamente y socialmente, invierno, siempre los inviernos son más duros, en estado de ánimo, en fin. Y de ahí partió un proceso constituyente intensísimo, que al principio partió bastante más conectado con la ciudadanía. ¿En qué sentido? De que teníamos una semana en que la gente volvía a su zona y tomaba el pulso. Después ni siquiera hubo esa posibilidad. O sea, el pulso mío era en el metro. Porque era del metro de la casa al metro, del metro, la calle en el centro, a veces una micro, si es que el metro no había, y Congreso. Y ahí uno se empezó a dar cuenta del pulso ciudadano. Al principio, esperanza, ganas, tiren para arriba, pifia, porque nosotros veníamos saliendo del gobierno, había... Después, inseguridad, incerteza, oiga, convencional, traten de arreglar la cuestión. La cosa no está funcionando bien. Cuando te bajaste la pelota? Y hubo una sensación o sea, yo vi la evolución de la gente en la calle de esperanza a una incerteza total hoy día. Eso es lo que se ve. Bueno, la verdad que las encuestas dicen un poco lo mismo y no estoy inventando nada. Nosotros, de alivio, porque creo que se terminó. Yo lo pasé bien. Yo no me arrepiento para nada de este proceso, de lo que he votado, de la actitud que tomamos y de haber intentado hasta el final de que las cosas resultaran de manera distinta. No me arrepiento para nada. Creo que hicimos lo que corresponde y me voy con la conciencia tranquila. Me dice a mí el día de mañana un hijo, un nieto, un bisnieto mío me pregunta, ¿te arrepientes? ¿Hiciste o te arrepientes? Hice todo lo posible. Hice todo lo posible para que esto resultara distinto. Y está bien, resultó como está. Pero esto es una historia que está continuando, pero sí, de un alivio importante, sí, ¿Cristian? Fue intenso. Pero además todavía seguimos, porque seguimos conversando. ¿Siguen conversando? ¿Siguen conversando entre los convencionales? Sí, sería una buena amistad. Sí, ¿Pero con gente de tu sector No. Bueno, yo tengo más facilidad quizás, bueno, otros que no tanto, pero sí, no, bien. Tiene más facilidad que otros de derecha, dices tú. ¿Cuántos WhatsApp hay en tu teléfono? Que otros de derecha. Claro, el enemigo está dentro. Lo que pasa es que en la política siempre uno tiene mejor relación con los adversarios. ¿En serio? Sí. Las relaciones internas son más complejas. Tú eres un caso excepcional. No, pero tengo, por ejemplo, con el mismo Pato Fernández, tengo una muy buena relación, con Andrés Cruz, con Jaime Baza. ¿Con Jaime Baza tienes una buena relación? Sí, Joana Roa, la Pati Politzer, Lorena Césped, me estoy acordando, pero no una muy buena relación con creo todo. que la Tere Marinovich diga lo mismo que tú.
Bueno, pero no, yo creo que sí. Digo, por eso eres una excepción dentro de tu grupo. Sí, yo creo que ella también puede haber... No, sí, ella fue al final. Ella también, te imagino, que haber construido una buena relación con más de algunos, sí. Pero, sí. ¿Tenemos esperanza de que construyera algo? Bueno, todos intentamos. No, mira, sí, yo le voy a decir una cosa, y es verdad. Todos intentamos que esto resultara bien, para ser bien claro. No, pero hay gente que pero no intentó eso. Teresa Marinovich no intentó eso. No, todos intentaron. Yo, mira, tengo que dar fe de eso. Todos llegamos ahí. Voy a hablar por mí y por el resto, aunque a lo mejor no estoy autorizado. ¿Representa a Teresa Marinovich en esa tu...? No, pero yo sí, yo también creo. Yo creo que todos llegamos con ganas de que esto resultara. Eso es verdad. En mi sector, unos con más y otros con menos optimismo. Y me miraban con la cara que me están mirando. Será cierto lo que está diciendo, pero llegamos todos con optimismo. Ahora, lo que pasa es que a algunos se les fue perdiendo el optimismo más rápido. Ya, pero yo me quiero quedar ahí y preguntarte ¿qué no hizo la derecha que podría haber hecho? Y entendiendo, y no voy a decir la derecha, y voy a decir las derechas. Sí, había hartas derechas. Porque, bueno, pero siempre ha sido así nuestra historia. Pero ¿cuál es la crítica que uno podría hacer a la actitud o al desarrollo o a los acuerdos o a lo que no se puso o a lo que se puso en exceso? ¿Sabes lo que es nuestro gran problema? Que no es de la convención. Nuestro gran problema fue no haber elegido más gente. Que puede ser un alivio o una complicación, y me explico. Y no más gente para bloquear, porque uno decía, no, quiero tener el tercio para bloquear. No, para provocar acuerdos distintos, así lo pienso yo. Para provocar acuerdos distintos, porque ir a meterse ahí para bloquear, olvídense, una lata, para eso me quedo en la casa. Para provocar acuerdos distintos. Ahora, ¿por qué digo que puede ser un alivio o no? Porque cuando tú eres minoría, la actitud es distinta, porque sabes perfectamente que eres minoría, que además no te necesitan. Que creo que fue un error, porque nos podrían haber utilizado mejor. Y creo que fue un error político. ¿Y tú crees que esa minoría fue circunstancial al momento o piensas que la derecha es minoría en Chile? No. Esa es la realidad circunstancial de esa elección. O sea, a los 6 meses la derecha tiene empatado el Congreso. Y en ese sentido, qué mal abordaje tuvo la derecha en su momento de lo que iba a pasar con la habilitación del proceso constitucional, ¿o no? O sea, es que eso podría haber sido una estrategia que condujera a tener más amable. gente, claro, más comprometida quizás. Ahí es que yo creo fue un error haberse jugado por el rechazo. Claro, es que ahí uno empieza a encontrar explicaciones, porque uno dice, bueno, ¿por qué te eligieron menos gente? ¿Por qué elegiste 37? Rechazo, sí. Claro, no es porque porque la gente no entendió de que nuestro sector o algunos de nuestro sector no querían una constitución, ¿para qué voy a elegir estos gallos? Y eso está así y ya está bien. Y así se va aprendiendo. Y claro, y eso al final termina, y en vez de elegir, bueno, eligió a gente más de izquierda o gente independiente. O gente que quería el cambio. O gente que quería cosas distintas, hacer constitución, hacer una nueva constitución. Y claro, y eso pasó la cuenta. Ahora, uno va aprendiendo. En el caso mío, claro, yo era quizá de aquellos que sí estábamos, que sí queríamos, pero éramos bichos raros. Está bien, pero sí queríamos. Y nuestro partido tuvo la misma discusión que han tenido partidos hoy día en el plebiscito de salida. Nosotros lo tuvimos el plebiscito de entrada. Claro, otro partido que estaba en la misma trance al principio y tuvimos que hacer libertad de acción, porque si no hubiera quedado la escoba. Porque claro, estaba demasiado. Era un caos. Entonces, y tuvimos libertad de acción y de hecho nosotros nos repartimos la franca de entrada. Entonces teníamos, no sé, 6 minutos de RN y 3 minutos por el rechazo, 3 minutos por el apruebo. Pero eso es un acierto, porque en algún punto lo que pasa es que en las simplificaciones en la política, la derecha es como una sola cosa, y está claro que la derecha tiene muchas derechas diferentes. Sí. Y eso es un aporte en la discusión y es un aporte para construir justamente acuerdos. Estoy de acuerdo con eso, sí. A propósito de eso, Cristian, hoy día el debate es si llegara a ganar el rechazo y ustedes quieren dar confianza a la ciudadanía, la pregunta es, ¿qué pueden hacer hoy día como derecha para que las personas les crean que ustedes realmente estarían por tirarle la cadena a la Constitución del 80 y entrar a reflotar o sacar lo mejor de este texto y de este trabajo en el que tú participaste, que yo entiendo que no fue un trabajo que haya que agarrar el texto y guardarlo. No. Es un texto que tiene buenas cosas. Mucha información. Es un texto que es actual, es un texto que conversa con la gente. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes hoy día para convencer a las personas de que de verdad están por reformar, terminar y cambiar la Constitución del 80 e ir a hacer? Uno podría pensar, firman un documento y dicen sí, lo vamos a hacer. Un compromiso. Un compromiso.
Yo creo que ¿Qué habría que creer? Sí, estoy de acuerdo y hay una tremenda duda. La primera reflexión, o la primera respuesta que les puedo dar es que, a ver, la derecha siempre ha tenido, no siempre, pero en algunas etapas de nuestra vida, para no ser absolutista, ha tenido una actitud más bien de reticencia. Y por eso tenemos un cambio del sistema binominal sin nosotros. Lo que hicimos, algunos, nos fue mal, y el gobierno de Bachelet cambió el sistema binominal con algunos de nosotros. Está bien. Y se empiezan a pagar las consecuencias después. Entonces, yo creo, lo primero que les digo, la generación de la derecha de los 90 está jubilada, no existe. No queda nada. ¿No existe? Hablo por mi partido. Carlos Larraín sigue. No, pero hablo por mi partido. Presente. Pero Carlos Larraín sigue siempre presente. No, pero si siempre están todos presentes. Carlos Larraín todavía. La derecha. Pero déjeme. Bueno, ya. Pero déjeme en eso. No, pero porque la derecha de los 90 está sepultada. No, pero en diciembre toda la derecha se alineó detrás de Kast. Pero está en este momento toda la derecha se... Mira, no me dieron ni respiro. Conversa conmigo. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Estábamos esperando esta posibilidad. Yo entiendo lo que ustedes me están diciendo, porque a lo mejor quienes nos están mirando en la tele estarán diciendo en la casa... Pobre Cristian. Claro, ¿cómo lo tienen aquí arrinconado? No. Nadie está arrinconando a nadie. No, si lo digo en broma. Lo que pasa es que la Paula planteó que hay harta diversidad en la derecha, ¿cierto? Cosa con la que yo estoy de acuerdo. Pero a la hora de los que hubo, toda esa diversidad se puso detrás de Kast. Y en este momento, toda esa diversidad se está poniendo detrás de la Constitución del 80. Por eso me pareció relevante meterlo en este momento en que tú dices cómo comprometerse para que la ciudadanía crea que hay una intención real de desapegarse. Es que yo creo que no comparto lo que tú señalas. A ver. En lo primero, sí, gran parte del sector se puso detrás de Kast, no todos, pero no comparto que toda nuestro sector esté detrás de la Constitución del 80. Yo no estoy detrás de la Constitución del 80. Fui ministro, parlamentario, presidente del partido más grande de Chile, concejal. Llevo una vida en esto público. No estoy detrás de la Constitución del 80 y quiero que se acabe. Pero el rechazo entonces, cuando yo les dije vigente la Constitución del 80. Pero eso también, entonces, ¿Lago está detrás de la Constitución del 80? Sí, claro que sí. Es que no, pero es que hay que hacer un matiz. Pero lo que pasa es que ustedes están llevando esto a blanco o negro. Es que el plebiscito no es así, apruebo o rechazo. Sí, está bien, pero el plebiscito de apruebo o rechazo. Pero si nos quedamos con eso, estamos sonados. Porque hay una gran posibilidad. Es que no me han dejado desarrollarlo. No, sí, pero por eso la pregunta es, como las cosas están como están, es decir, apruebo o rechazo, apruebo y reformo, rechazo y... No, rechazo y fuera la Constitución del 80, una nueva oportunidad. Es que volvemos a lo mismo. ¿Cómo creer eso? El apruebo y cambio tampoco es fácil. O sea, no me vengan con el cuento de que la Constitución recién aprobada el 4 de septiembre la vamos a cambiar al día siguiente. Pero vamos al rechazo. No, pero yo también quiero contarles esa pregunta, porque tú lo pusiste como argumento y también quiero señalarlo. O sea, pensar que la Constitución actual, la propuesta de Constitución se aprueba y después la cambiamos, es un cuento chino. A ver, explica por qué. Porque tiene una cantidad de requisitos y fórmulas para cambiarla muy difíciles de lograr. 4/7 más plebiscito para las cosas que realmente importan. O 2/3. Y además un respaldo ciudadano que va a tener un 50 más 1%, o lo que sea, 52, 53, 54. La actual Constitución se vino a cambiar por primera vez de manera importante el año 90. Y después de eso pasaron 15 años más. El año 2005, donde se hizo otro cambio. Yo creo que antes de 10 o 15 años no le hacemos el cambio ni siquiera una coma. A lo mejor de redacción, de interpretación, pero no van a haber mayorías que permitan un cambio importante. Eso es lo que yo creo. Creo que ahí se equivocaron en quienes redactaron esa propuesta de cambio de la Constitución, porque la llenaron de requisitos para no modificarla. La Constitución del 25 se cambiaba por mayoría de los parlamentarios en ejercicio. O sea, 50 más 1 del total, del Parlamento de esa época. Y se cambió 7 veces, porque tenía consenso. Y era una Constitución fácil de cambiar. Yo creía, y lo que nosotros proponíamos era que, objetivamente, esa debería haber sido la fórmula, o a lo más 4/7, pero nada de plebiscito, ni 2/3, etc. Entonces, es un punto. Segundo, vamos al rechazo. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Y eso es importante que también se sepa. Lógicamente nosotros estamos empujando la idea de que tengamos una nueva Constitución, y eso hay que empujarlo. Y yo creo que aquí tiene que haber pruebas. Yo lo primero que les dije es que la generación noventera no está. Y no está, pero está bien. Si los que votan están en el Congreso, hay 12 senadores. Pero está Juan Antonio Coloma, ponte tú. Pero yo hablo por tu partido. Yo hablo por Renovación Nacional. Nosotros tenemos 12 senadores. Con 12 senadores más la izquierda están las mayorías para poder lograr cambios.
Y si la izquierda en la Cámara de Diputados quiere producir cambio, más 25 diputados, que es la bancada de Renovación Nacional, también están. O sea, la disposición está, y eso es así. ¿Dónde están las pruebas? La primera de ellas es que se votó a favor bajar el quórum para cambiar la actual Constitución 4/7, y tomó el acuerdo el partido completo de bancada de diputados y bancada de senadores para avanzar ese cambio. Y tercero, modestamente, pero yo me voy a ocupar de que eso ocurra, comunicacionalmente y políticamente, si eso llega a ocurrir. ¿Y tú tienes todos los votos de RN seguros? No, yo no puedo decir que te yo digo, no soy el presidente del partido, sí, no fui, pero, yo ni lo quisiera. Pero ¿tú crees que todos están en esa? Sí. No, sí. Yo no te estoy discutiendo. Es que yo creo que la prueba... Realmente te lo pregunto. Sí. Ahora, el tema es qué acuerdos se van a producir ahí, pero yo creo que sí. Yo creo que se ha aprendido. Yo creo que no quedarnos como estamos por ningún motivo. O sea, nosotros también queremos volver a gobernar en algún minuto. Yo no me puedo negar a tener una nueva Constitución cuando el 80% la quiere y después decir quiero ser gobierno de nuevo. Es raro, ¿no? Porque la Constitución significa cambio, significa modificaciones, significa hacer las cosas distintas. No, aquí hay que dar pruebas concretas, o si no, en 2 años más, ¿quién va a ser candidato? En 2 años más vamos a tener a 2.000 pesos el dólar. No, pero las pruebas concretas... Seguimos así. Es súper interesante lo que dice Cristian, porque las pruebas concretas de cara al país es justamente en ese aprendizaje poder decir, esta Constitución nos quedó chica, hay que tener una Constitución nueva. Y para tener una Constitución nueva hay que hacer paso que las personas les crean que efectivamente ustedes van a hacer. Entonces, concretar las cosas de cara a las personas es una herramienta muy válida para recuperar sintonía con la gente, credibilidad también. Es que yo creo que es muy bueno lo que hacen ustedes. En el caso mío, yo soy ciudadano igual que ustedes y por lo tanto no tengo la incidencia quizás del voto en el Congreso, pero hacen muy bien que se le pregunte a cada uno esto mismo, para que haya compromiso público, para después enrostrarlo. Yo al menos me voy a encargar de que así sea. Muy bien. Ahora, la derecha se notaría un poroto gigante si se compromete con eso. No, eso de todas maneras, o sea, y eso hay que hacerlo, y eso hay que Por eso, hacerlo pero públicamente. Ahora, lo que pasa es que tampoco podemos hacerlo, porque ahí empiezan las dudas, volvemos a lo mismo, yo ahí ya pongo temas comunicacionales. Que aparezca toda la derecha confirmando como un documento, quizás no, pero a lo mejor los presidentes de partido, los jefes de bancada, en una carta, en un documento, que lo den a conocer, que digan, esto es un tuit, está bien. Oye, tenemos que cerrar agradeciéndote mucho, Cristian. Yo les agradezco también la invitación, que de hayas verdad. venido a conversar con nosotros. Muy entretenido y vamos viendo. Harto compromiso puse aquí en la mesa. Sí, pues ahí vamos a invitarte de nuevo. Por lo pronto, el compromiso de las bancadas de apoyar esta iniciativa. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Entramos en la última parte del programa y ayer les planteábamos esta controversia que surgió con el nombramiento de Germán Berger como agregado cultural en España. No fue el problema el nombramiento, fue el hecho de que se quisiera instalar en Barcelona, y lo supimos a partir de una queja del cónsul Jaime Ferraz en Barcelona, que manda un telegrama escrito muy, o sea, si uno lo mira, carta. muy duro, una carta diciendo, llega Germán Berger al consulado, y la verdad es que yo aquí no tengo que ofrecerle ni oficina, ni escritorio, ni café. Café supongo que le habrán ofrecido. No tenía ni café, estaba como... Porque se supone que ese cargo opera en Madrid. Y Es hablamos un consulado, ayer... además es un consulado. Ustedes, no sé, la gente que... Tú ves, los consulados son cosas muy chicas. Pequeñitas, claro, porque implican costo para el Estado, No, etcétera. son cosas para trámite de pasaporte, carné, no sé, como cosas básicas. No tiene espacios como para agregado cultural. Y la diputada Carmen Hertz, que es mamá del designado, salió en su defensa a través de Twitter, pero esto ha ido de alguna manera escalando cuando se convierte en un tema político en el propio Parlamento, ¿no, Paula? Sí, es interesante este caso, por supuesto que será interesante para todos menos para la familia aludida. Y la Cancillería. Y la Cancillería, que yo creo que no lo debe estar pasando bien, porque uno siempre sabe dónde empiezan las cosas, pero este caso demuestra cómo puede transformarse en una especie de bomba de racimo, ¿no? O sea, que no sabes hacia dónde va porque empieza a develar algo que en política es muy complejo, que son las inconsistencias. Yo siempre digo, en mi familia, por supuesto que hasta antes de este programa era el único lugar que me escuchaba atentamente, pero yo siempre digo que la coherencia en política marca la diferencia. Ser coherente y decir en público y en privado más o menos lo mismo y actuar en coherencia. Entonces, este caso nos está mostrando, y yo creo que va a durar un par de ratos más, ciertas incoherencias. Por ejemplo,
la diputada Carmen Hertz. La diputada Carmen Hertz es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Y en la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Las comisiones funcionan, hasta donde yo entiendo, por unanimidad. Las comisiones son más pequeñitas, pueden haber 5, 6, 7 diputados de todos los sectores. Para determinadas materias se requiere unanimidad. Unanimidad. Entonces, lo que pasó es que conocido esta, que es una decisión del presidente de la República, que no es la primera vez que se decide que el cónsul, o sea, que el agregado cultural pueda estar en Barcelona, es la tercera vez, hasta donde entendemos, la Comisión de Relaciones Exteriores toma la decisión de oficiar a la Cancillería. Estando presente la mamá... No, intenta, o sea, solicita, ¿no? Toma esa decisión y la somete a votación. Y adivinen qué pasó. ¿La diputada Hertz se debería haber inhabilitado en esa votación o no? Yo habría hecho eso. Yo habría dicho, si estamos hablando de mi hijo, y yo soy una persona que creo que las normas, la justicia y las reglas son más o menos para todos por igual, yo digo eso. Me abstengo de votar. No sé si en un presidente de una comisión se puede inhabilitar, habría que ver en términos administrativos, porque lo que pasa es que Pero lo pones ahí por último, Carola, para que quede... como expresión de... Para que quede expresión. Y lo que pasó es que ella rechazó. Ante lo cual... ¿Y fue la única que rechazó? Bueno, claro. Y ante lo cual no se pudo oficiar. A la Cancillería. A la Cancillería. Lo que sí se pudo hacer, porque se sometió otro asunto a una nueva votación que sí tuvo los votos necesarios, fue citar a la canciller Antonio Urrejola, que ayer lamentaba cuando la pillan en los pasillos de la Moneda, en el patio como un poco a la rápida, que estuviéramos hablando de esto cuando ella había tenido una gira súper exitosa a España y dice que las relaciones están en su mejor momento, las relaciones entre Chile y España, y el argumento del cónsul Ferraz es que se convierte en un hecho político que puede ser utilizado por la causa independentista catalana, el hecho de que haya un reconocimiento como de sede diplomática. Que le entreguen, que un país decida tener a su agregado cultural en Barcelona en vez de Madrid. Claro. Que es el gobierno central. ¿Dará como para que siga escalando la polémica? Creo que un pastelito. Tampoco es descartable que haya diputados que tengan críticas a la conducción que ha hecho, por ejemplo, Carmen Hertz de la comisión o otras actuaciones, porque en todo esto, y ya lo conversamos en el primer bloque, el rencor, las vendetas, la política funciona también con eso. Mira, yo te voy a decir... Podría haber una operación contra Carmen Hertz a partir de todo esto. Y yo te voy a decir una variante nueva que va a surgir, creo yo. Y la variante que va a surgir es que alguien le va a pedir a la canciller que especifique la posición de la Cancillería chilena con respecto al independentismo catalán, claro. A propósito de lo mismo, ¿no? Porque la política es eso, es estar mirando el escenario, encontrar una hendidura y meterte por ahí, justamente, la oposición para dañar al gobierno, el gobierno que debiera tener nombramientos que son limpios, que no te... Porque esto es algo que tú decides. Cuando tú decides algo, miras, este caso, está el caso de Sebastián de Polo, que es otro nombramiento, que sigue estando ahí como plac. Porque fue muy crítico del gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro no quiere dar el... A propósito del rencor. Tal cual, porque los seres humanos se mueven por estas cosas. Entonces, lo que viene ahora, creo yo, es que le van a pedir a la Cancillería, algo que antes no se lo habían pedido, que sea muy clara la canciller, por ejemplo, con respecto a la posición que tiene el gobierno chileno frente al tema de... Ojo, que el cónsul en Barcelona no es un tipo, pues uno pensaría, bueno, este cónsul está tratando de hacerle la cama, ¿me entendés? Está en contra del gobierno de Boric. Claro. El cónsul trabajó, fue mano derecha muy cercana de 2 cancilleres durante la concertación. ¿Ah, sí? De la señora Soledad Alvear y de Mariano Fernández. O sea, es un diplomático de carrera. Es un diplomático Ferraz. de carrera. Mira, bueno. Y con esto estamos cerrando esta edición de Días Contados. Veremos si se suman nuevos capítulos a esta controversia. Siempre vamos a tener cosas que analizar y compartir acá en el panel. Muchas gracias, Juan Diego. Gracias. Y hasta mañana. Gracias, Paula. Chao, Carolita. Nos vamos. Gracias a ustedes por la compañía. Hasta la próxima.